María Racina Gúngolo, tengo 38 años, estamos acá en Pez Dorado, tiene 9 años, iniciamos el proyecto con mi hermano José, que también es bailarín, se encuentra acá en Argentina y lo sigo coordinando yo. Doy clases en la escuela de teatro, movimiento en tercer año y en la formación básica de adolescentes segundo año. Y en la escuela de danza doy improvisación en la carrera de expresión y contemporáneo también doy improvisación. El Caballo Imposible es una obra que inició en el 2018. La necesidad fue de trabajar de manera grupal. Somos 6 y la inquietud fue de trabajar desde no una idea, desde trabajar en grupo, y ese inicio de trabajar la grupalidad fue el que disparó, bueno, de qué es lo que traemos estas personas para trabajar una obra de danza. Entonces estuvimos investigando 2 años como un taller, como espacio de zarandeo de qué nos mueve a hacer danza, sin ninguna historia ni nada previo. Y ese trabajo estuvo buenísimo, como de depurar qué es lo que realmente nos mueve a hacer danza. Eso fue el inicio, trabajar de manera grupal y desde mi deseo de dirigir sin saber. Y también es un poco la improvisación que hice con mi hijo, donde estoy siempre en esa búsqueda de no saber y saber. Entonces esa dualidad, esa grieta que hay entre la duda y la afirmación en saber que se va a hacer una obra, pero también estar atenta en qué momento va a madurar y decir, bueno, ya, tiene que salir la obra, que hoy las preguntas son para mí distintas. Por eso el caballo, que ahora lo estamos retomando, es porque ya está hecha, entonces ya ese proceso de investigación ya sucedió y el centro está en eso, en qué nos mueve a hacer una obra de danza. Y luego ya hubo un momento del trabajo que dijimos, che, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, una vez de haber pasado ese nivel de encontrarnos y de tener nuestra metodología de trabajo, que eran 2 horas por semana, poner el cuerpo, el deseo, trabajé con diferentes pautas de movimiento, desde la manipulación, el trabajo en conjunto de acción-reacción, caídas. Bueno, pasé por un montón de lados, pero faltaba algo que dijo, bueno, ¿qué hace que esta obra empiece a tomar forma y se vaya encaminando hacia un imaginario más poético? Y ahí es donde apareció el gaucho, que por un lado aparece porque justo a mí ese año me fusionaron las carreras de expresión corporal y folclore. Hubo un recorte y se fusionó folclore y expresión. Y era un mundo que realmente no conocía tan a fondo. Entonces ahí conecté con qué es lo que pienso de un gaucho, de un caballo, y ahí con respecto también empezó a abrirse el mundo de la música. Violeta Bit es una amiga que hace música electrónica y a mí me parece súper folclórico, y a partir del trabajo con ella también ahí empezamos a armar un guión donde la música tiene una coherencia en esta dramaturgia de danza, donde se repiten patrones pero nunca es igual. Entonces hay todo un mundo que empezó a convertirse en un paisaje y empezó a cerrar todo. No hubo chance de volver hacia atrás, empezamos a construir esta fusión donde se hizo obra y a la vez todo se convirtió en esto, en un paisaje donde lo sonoro enseguida se dialogó con lo que veníamos investigando, y para mí fue muy aliviador pasar por esos momentos de angustia donde decir, ay, no sé qué, pero si la estás buscando aparece, y en eso sí hay algo que sigue siendo un motor para seguir creando, aunque ya cambió. Fue como un pacto en trabajar en grupo. El término danza-teatro para mí es una fusión hermosa
donde justamente al nombrar danza y teatro los límites me hace preguntar hasta qué punto algo es danza, hasta qué punto es teatro, y la unión de los dos me calma un poco en que es lo mejor de los dos. Yo creo en un bailarín que actúa y en un actor que baila, creo también en el arte como una percepción propia, cómo nosotros vemos y entendemos al arte, es cómo vemos la vida para poder hacer. Hay una diferencia con respecto a la palabra y a la dramaturgia. Para mí es más danza que teatro porque justamente está la pregunta sobre la palabra en las obras. Mi primer encuentro con la danza fue la danza clásica, justamente porque habilita a que los límites sean mucho más amplios. Y para mí diferentes capas de problemas, situándolo. Con la pandemia explotó una problemática donde el bailarín se quedó quieto. ¿Cómo no? El oficio de hacer danza se nombra como trabajo. Y lo pienso también desde el futuro. O sea, es súper necesario que esté sostenido por políticas culturales. Pero sí, cada vez hay más personas. Otro de los problemas es que no hay trabajo de la práctica de la danza. Sí, quería mostrar esta imagen, es una pintura de Cézanne, pero la pintura es un montaje y eso me voló. También para crear, trato de estar al acecho de las cosas que me interesan, que me gustan, y después se van uniendo, después confío que todo se va a ordenar. Me pasó que me conmovió, no sé por qué, esa persona posando para ser pintada en ese paisaje, y de que todos los elementos se dividen y pueden hablar, entonces ahí es donde decido también con el sonido trabajar qué dicen las piedras, qué dicen las ramas, seguir construyendo ese paisaje. La palabra y ahí fue como, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no la paso tan bien, como que